Bueno, hermanos, es un placer poder estar aquí de nuevo, poder compartir la palabra y a su vez es una gran responsabilidad el poder compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón en esta mañana. Quisiera hacer una oración por vosotros y por esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, quiero pedirte que esta palabra que tú has puesto en mi corazón, tú la ates a tu pueblo y a mi vida, Señor. Que es una palabra que pueda producir cambios al 30, al 40, al 50%, Padre. Que sea una palabra que no pase el lunes y no nos acordemos de ella, sino que la recordemos, Padre, en el nombre de Jesús. Dame la unción que voy a necesitar, la autoridad, porque eso es lo que hace la diferencia. La unción de tu Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a su nombre. He titulado el título de esta predicación, Recuperando no, estoy equivocado, esto es otra predicación, tengo muchas predicaciones aquí. Ay, madre. Bueno, vamos para allá, vamos para atrás. A ver. Esto es el directo. Gloria a su nombre. Recobrando la fe en tiempos difíciles. Ese es el tema. Recobrando la fe en tiempos difíciles. Y creo que la mayoría de aquí, de esta audiencia, creo que concordaréis conmigo que estamos pasando por unos tiempos difíciles. Y sobre todo también difíciles para el pueblo de Dios. Y no hace falta nada más que hacer una mirada rápida a lo que está pasando, ¿no? Cómo la maldad está aumentando cada día más. La maldad, la violencia, los conflictos. Concordaréis conmigo que eso es cierto, ¿no, hermano? Que eso está pasando. Y cuando estaba yo meditando en esto, vino una palabra del profeta Isaías que dice así: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? O como dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 18, verso 8. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe sobre la tierra? Esas fueron palabras proféticas hace muchos siglos, pero que hoy bien pudiera ser válidas esas palabras de aquellos hombres, ¿no? Porque podemos ver, hoy en día no solamente estamos viendo que la maldad está aumentando, es que hoy en día hay iglesias donde cada mes el pastor abandona una congregación, cansado, agotado, abandona una congregación, hermanos. Aleluya, gloria a su nombre. Pero espero que con la ayuda de Dios, hoy Dios renueve nuestra fe. Con la ayuda de Dios, hoy Dios renueve nuestra fe. Y como tenemos una comunidad de creyentes que yo digo que es un milagro, porque cada domingo viene alguien nuevo. Entonces, uno como que tiene que enseñar a gente nueva, en cierta forma, en cierta manera. Y vamos a empezar. ¿Qué es la fe? La fe es un regalo de Dios que Dios nos ha dado, porque nadie puede buscar a Dios. La fe es un don, es un regalo de Dios. Y cuando nos convertimos, se convierte en un fruto del Espíritu Santo, la fe.
Aleluya, gloria a su nombre. Pero alguno pudiera, de estos nuevos que están llegando aquí, pudiera pensar, bueno, ¿cómo recibo yo fe? Porque a veces podemos pensar, yo no tengo fe, yo tengo una fe muy chiquita. ¿Cómo se cultiva la fe? Y lo tenemos a la mano, hermano. Romanos 10:17, la fe es por el oír y el oír es la palabra de Dios. La fe es, ¿cómo se cultiva? Meditando, hermano. Cuando tú meditas en lo que lees, tú recibes fe. Estudiando la Escritura, escudriñando la Escritura. Hermano, la fe se cultiva cada día. No es un día, no. Cada día debemos cultivar la fe. Para ser cristianos fuertes y victoriosos. Pero para que podamos entender, hermano, para que podamos entender lo que conlleva el término fe, hay una carta en la Escritura, la carta a los Hebreos, la carta a los Hebreos que nos facilita un entendimiento más amplio de qué es la fe, de qué va la fe. En esta carta no se sabe quién la escribió. Algunos dicen que pudiera haber sido el apóstol Pablo, otros dicen que no se sabe. Hay dos temas principales en esta carta, en la carta a los Hebreos. Uno de los primeros es la superioridad de Cristo. Pero el segundo tema que más sobresale en toda la carta es la fe. Es el tema que más sobresale. Aleluya. Gloria a Dios. Esta carta que os estoy mencionando, la carta de los Hebreos, va dirigida a un grupo de cristianos que habían pasado por una persecución. Habían pasado ellos por una persecución. Como dice Hebreos 10, capítulo 10, versículos 32 y 33. Que dice así la palabra: pero trae a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste un gran combate de padecimiento. Versículo, por una parte, ciertamente con vituperio, tribulaciones, fuiste hecho espectáculo, y por otra llegaste a ser compañeros de lo que en una situación semejante. Me se seca la boca, ay mía. Ese era el contexto de aquellos cristianos, de aquellos hebreos. Este grupo de cristianos, como he dicho, habían pasado por una persecución y estaban siendo, escuchar esto, estaban siendo tentados a dejar la fe en Cristo. Estaba siendo tentado a dejar la fe en Cristo. Y cuando yo estaba meditando en todo esto, surgió en mí una pregunta. Yo no sé para quién va dirigido, no lo sé. Pero si en este lugar hay alguien que está a punto de dejarlo todo, Dios te dice en este momento, no lo hagas. Dios está aquí contigo. No sé quién será, pero no lo haga. O alguien que me esté viendo por la red, no lo haga. Dios está aquí contigo. Esta carta también va dirigida a aquellos que están agotados espiritualmente, cansados, sin fuerzas. Dios te dice en este momento, yo estoy aquí para levantarte. Yo estoy aquí para levantarte. Aleluya, gloria a su nombre. Pero hermanos, yo quiero que tengamos siempre esto, porque a veces el diablo, cuando pasamos por ciertas
tribulación, a ciertos pensamientos, empezamos a dudar. Quiero que te se borre eso de la cabeza. Dios es bueno. Dios es bueno. Y Dios siempre trae una palabra de ánimo. Siempre Dios trae una palabra. Y Dios les trajo una palabra de ánimo a aquellos cristianos que eran de origen judío y estaban tentados en volver de nuevo al judaísmo. Pues Dios le trae una palabra de ánimo en el capítulo 11 del versículo 1 al 40, que habla de la fe. Dios le trae una palabra de ánimo en ese capítulo. Y espero que con la ayuda del Señor este capítulo 11 de Hebreos nos pueda dar esa fuerza, ese ánimo y esa fe que necesitamos hoy en día. Aleluya, gloria a tu nombre. Y espero también que este pasaje sirva para desechar todas las ideas, a veces falsas, que traemos. Porque a veces, es verdad que oímos la palabra cada domingo, pero a veces traemos de la calle, no sé de dónde, ideas que no son acertadas, que no son ciertas. Y una de ellas es que se suele oír mucho por la calle: yo creo lo que veo. Si no lo veo, yo no lo creo. Pero escucha, hermano, pudiera ilustrar esto de la siguiente manera: el aire no se ve, pero lo creemos, ¿verdad? Se siente, pero no lo vemos. Lo creemos porque lo sentimos, pero no lo vemos. Creemos que el continente americano fue descubierto por Cristóbal Colón o los hermanos Pinzón, ¿verdad? ¿Por qué lo creemos? Porque está registrado en un libro de historia, pero nosotros no lo hemos visto, pero lo creemos. Así es. Pero quisiera nosotros nos tenemos que mentalizar como comunidad, porque a veces hoy en día, en el tiempo que estamos, como todo es visión, imágenes, tenemos que acostumbrarnos que nosotros la Biblia lo dice, nosotros andamos por fe, no por lo que vemos, por vista, no, por fe, como dice 2 Corintios 5:7. Pero quisiera dar una segunda definición más clara para nosotros. Quisiera dar una definición de lo que es la fe. La fe es la certeza y la convicción de lo que no se ve. Pero quisiera dejar una segunda definición. La fe es confiar. Así de esta forma clarita, la fe no es confiar en nuestros propios recursos. Tener fe no es confiar en nuestros propios recursos, al contrario, es abandonarse a la misericordia de Dios y aferrarnos a las promesas. Eso es fe. Esa es otra definición de fe. Aleluya, gloria a su nombre. En el versículo 2, más adelante, dice que por la fe, todos estos, versículo 2 de Hebreos 11, alcanzaron buen testimonio por la fe. Y debo reconocer yo mismo, que cuando yo he leído este versículo, pues lo he pasado rápido, lo he leído rápido, sin reflexionar mucho. Pero cuando yo estaba meditando en este versículo, surgió en mí una pregunta. ¿Tu fe da testimonio ante Dios? ¿Tu fe da testimonio ante Dios? O dicho de otra forma, ¿tu fe habla a favor de ti? No hace falta que la conteste ahora. Medítala en tu corazón.
Aleluya. Dice que por la fe, dice que el universo por la fe, versículo 3, todo fue constituido por la fe. Todo fue hecho de lo que no se veía, como dice este versículo. Todo fue hecho de lo que no se veía, dice el versículo 3. Pero tenemos un problema. A nuestra mente finita nos cuesta creer. Porque nosotros todo lo razonamos. Todo lo razonamos. Y entonces a nuestra mente finita nos cuesta creerlo. Y sobre todo a los científicos, ¿no? A la gente que estudia hoy, los ingenieros, les cuesta trabajo. Lo único que entiende es efecto, causa. Eso es lo que entiende. Efecto, causa. Por ejemplo, un árbol cae. Pues eso describe lo que ha ocurrido, que cae. Causa un viento intenso. Eso es lo que entiende los científicos, la gente de estudio. Eso es lo que entiende. Efecto, causa. Pero para ellos la fe, como dice 1 Corintios, cogiendo una parte de ese versículo, es locura. Para la gente, como los científicos y gente así del mundo, es locura. Aleluya. Pero es verdad que Dios le dio al hombre inteligencia, le dio sabiduría para crear cosas sobre una materia existente. Pero el hombre en su delirio de grandeza llegó más lejos y dijo, y Dios fue creado también. Hay gente que han llegado a decir que Dios fue creado, que es una invención del hombre. Es su delirio de grandeza. Pero fijaros lo que dice, pero la realidad es otra. Fijaros lo que dice en el capítulo 1 de Juan, versículos 3 y 4. Y todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nada. Todo fue hecho por Él. Pero quisiera ilustrar esto de una manera gráfica. Si aquí hay algún escéptico, no lo sé si hay algún escéptico o no, pero quisiera ilustrarlo de esta forma. Quisiera citar dos famosos, célebres personajes de la historia, un ateo y un biólogo. Un ateo llamado Stephen Hawking. No sé si lo conocéis alguno. Que habló que el mundo se formó por una explosión, el Big Bang. Pero fijaros lo que dijo al final de sus días. Stephen Hawking dijo, esto que está hecho, el universo, todos los planetas, todo lo que existe, no se entiende a menos que hubiera una intervención divina. Eso dijo Stephen Hawking, uno de las mentes más célebres y científicos del mundo. Y un biólogo muy conocido por vosotros, llamado Charles Darwin. Charles Darwin, todos decimos que, todos afirman, hasta hoy en día se dice en los institutos, que el hombre viene del mono. Pero en su famoso libro de las especies, publicado en 1859 en Londres, dijo que el hombre no venía del mono. Pero escucha, la especulación se quedó para enseñarla. Y eso es lo que enseña el instituto, una especulación. Porque en el libro de las especies, Charles Darwin dijo que el hombre no venía del mono. Pero se sigue enseñando. Aleluya, gloria a su nombre. Y quisiera citar, aquí más adelante en el versículo 4, hay una lista de hombres y mujeres que no eran más especiales que tú, ni que yo. ¿Sabes cuál es la diferencia? Una fe inquebrantable en Dios.
Eso es lo que los diferenció. En esta primera lista que encontramos aquí, en el versículo 4 en adelante, lo que los diferenció de tú, de mí y de ellos era una fe inquebrantable. Una fe inquebrantable. Todo esto tuvieron testimonio de dar testimonio. Todos dieron testimonio. Y ahí surge una pregunta. ¿Tu fe da testimonio de agradar a Dios? Porque fijaros lo que dice el versículo 6, hermanos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso digo, si tu fe, mi fe, da testimonio de agradar a Dios. Aleluya, gloria a su nombre. Alabado seas. En el versículo 6 dice, volvemos, seguimos en el aleluya, versículo 10. Dice así, porque esperaban ellos, este grupo de cristianos, perdón, que me haya despistado un poco, este grupo de cristianos esperaban, como tú, como yo, tienen una esperanza. ¿Sabes cuál? Nuestra mansión, nuestra ciudad definitiva es la Jerusalén. Esa misma esperanza tenían ellos como tú. Dice el versículo 10, dice así, porque esperaban la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios, como cuenta el escritor de este relato, en el versículo 14, al final del versículo, buscaban una patria, sí, como dice el versículo 15, pero una patria, versículo 16, celestial. Y estas personas, aunque experimentaron portentosos hechos, no recibieron lo prometido. No lo recibieron. Como dice el versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido la promesa, lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Si os fijáis, no es fácil vivir por fe. No es fácil. Pero debemos vivir confiados en Dios. A pesar de eso, debemos vivir confiados en Dios. Como dice Romanos 10:11, todo el que cree en el Señor no será avergonzado. Todo el que cree en el Señor no será avergonzado. Pero aquí en esta primera lista hay dos personajes en esta primera lista que sobresalen del resto. Abraham y Sara. Y en este pasaje merece una atención aparte porque hay valiosísimas enseñanzas sobre estos dos patriarcas. Y la primera enseñanza que sacamos de estos dos patriarcas, Abraham y Sara, era la obediencia. Y la obediencia sin entender. La obediencia sin entender. Porque a veces decimos, si lo entiendo, obedezco. Pero eso no es así. Ellos, Abraham y Sara, obedecieron sin entender, como dice el versículo 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Qué fuerte, ¿no? Obediencia sin entender.
En el Evangelio de Juan también nos habla la historia de cuando Jesús se acabó en la boda de Caná, se acabó el vino y mandó llenar las tinajas de agua. Obedecieron. ¿Cuál fue el resultado? Se convirtieron en vino. O como la muralla de Jericó. La obediencia. Aleluya. Y fijaros en este de los cuando en el segundo relato, habla un segundo relato de cuando Jesús mandó a recostar a 5,000 personas y que les diese de comer. Aquellos apóstoles también obedecieron sin entender. ¿Cuál fue el resultado? Sobró comida, sobró pan. Obediencia. Tenían estos patriarcas de los que estamos hablando, Abraham y Sara, tenían una fe clara en Dios. Y tenían muy claro que su ciudadanía no estaba aquí, que estaba en los cielos. Y no pusieron su ojo en las cosas de la tierra. Sabían que eran extranjeros y peregrinos. Y así vivieron Abraham y Sara, no aferrándose a las cosas de la tierra, como dice Hebreos 11, del 9 al 13. Pero pudiera ser un ejemplo aquí. Aquí tenemos ejemplo de dos personas, que son nuestros pastores, que obedecieron el llamado de Dios sin entender mucho, se fueron a Argentina como misioneros y hoy están aquí. Obedecieron al llamado por fe. Aleluya. Gloria a Dios. Y en este relato, Dios le da a esta pareja, como digo, hay mucha enseñanza en ella, le da un llamado, una promesa, que serían padres de multitudes. Padres de multitudes. En Hebreos 11, versículos 11 y 12. Fijaros lo que dice el versículo 11. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo, de la edad, porque creyó que era fiel el que le había prometido. Versículo 12. Porque lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como la estrella del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Eso es locura, hermano. Pensar eso, padres de multitudes, Abraham y Sara, eso es locura. Pero escucha esto, Dios está contra toda lógica, contra todo razonamiento, contra todo absurdo, Dios está. Aleluya. Gloria. Gloria a su nombre. Pero en esta historia también hay errores. En esta historia también hay errores. Uno de ellos fue en buscar atajos. Atajos. Como hizo Sara. Sara sabía que era estéril y buscó un atajo. Buscó un atajo. Eso fue, como dice Génesis 16, 1 y 2. Y Sara, mujer de Abraham, no le daba hijos, y tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Versículo 2. Y dijo entonces Sara a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, y quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sara, y Abraham se llegó a la concubina Agar y dio a luz a Ismael. Y de un momento todo esto parece atado y resuelto, pero
los atajos, escucha esto, los atajos más temprano o más tarde traen problemas. Los atajos más tarde o más temprano traen problemas. Como dice el capítulo 21, versículo 9 y 10 de Génesis. Versículo 9. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual éste le había dado a luz, Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Y versículo 10. Por tanto dijo Abraham, echa a esta sierva, ya que su hijo, echa a esta sierva, ya su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Hubo problemas, ¿verdad? Buscó un atajo, pero ¿qué pasó? Hubo problemas. A veces, hermanos, nos impacientamos. Escucha esto, nos impacientamos, nos frustramos. Y pensamos esto, que esperar en Dios, escuchar esto, que esperar en Dios es una pérdida de tiempo. A veces pensamos eso, que esperar en Dios es una pérdida de tiempo. Que nada va a ocurrir si no hago nada, que nada va a ocurrir. Así pensamos muchas veces. Pero después, ¿sabes lo que nos pasa? Cuando ves que no ocurre, ¿qué nos pasa después? Llega el agotamiento, la frustración. Abandonamos. Dejamos de creer, lo más triste, dejamos de confiar en Dios. Solamente por no esperar en Dios. Y a veces, como digo, buscamos atajos para solucionar y vemos que no da resultado. En la fe en Dios no hay resultados. En Dios no hay atajos. En Dios no hay atajo. Es verdad que cuesta confiar en Dios y depender de Dios. Es verdad que cuesta. Pero en Dios no hay atajo, hermano. Los atajos solo traen problemas. Espero que hoy sea el punto final a esos atajos y comiences a depender en Dios a pesar de tus dudas, a pesar de tu lucha, a pesar de todo, comience a depender y a confiar en Dios. Aleluya. Tenemos que ser como aquellos cristianos que nos precedieron a nosotros en la fe. Como dice Miqueas 7:7. Dice, Maestro, yo miraré y esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío, Él me oirá. Ahí estaba expresando una fe serena en que Dios obraría, que sería como ese padre o esa madre sabe que su hijo sabe que lo protegerá. Tenemos que ser como esa fe, como una fe de un niño, una fe sencilla, esperando que su madre, como he dicho, y su padre lo protegerá. Pero tenemos una promesa, tú y yo tenemos aquí una promesa para nosotros, que se encuentra en Isaías 40, versículos 30 y 31. Dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Versículo, pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. No busque atajos, hermano. Confía plenamente en Dios y no busques atajos. Aleluya, gloria a su nombre. Aleluya. Dios nos llama a ser hombres y mujeres de fe. Como dice Hebreos 6:12, a fin de que no hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Aleluya.
Gloria a su nombre. Aleluya. Tenemos que tener una fe clara. ¿Cuántas cosas hemos aprendido hoy de estos patriarcas? Eran obedientes, eran extranjeros y peregrinos, una cualidad de un hombre y una mujer de fe. Y por último, paciencia, como dice paciencia. Hebreos 6:15, y habiendo esperado con paciencia, alcanzaron la promesa. A veces nos impacientamos, como he dicho antes, nos frustramos y lo dejamos todo. Simplemente porque se retrasa un poco la respuesta de Dios, ya dejamos de confiar en Dios, ya dejamos algunos de caminar con Dios. Aleluya. Yo quiero que tengas esto en mente, en tu corazón. Dios es fiel. Dios es fiel. Escucha esto, la fidelidad de Dios le rodea. Le rodea, hermano. Fijaros, Abraham y Sara. Génesis 12, versículos 4 y 5. Y Abraham tenía 75 años cuando tomó a Sara por mujer. Como podemos ver, Abraham no era un veinteañero, ¿que no? No tenía 20 años. Tenía 75 años cuando tomó por mujer a Sara. Escuchar esto es un dato, eso es fuertísimo. 75 años. Aleluya. Pero cuando nació el primer hijo que tuvo Abraham, la de la concubina Agar, tenía Abraham 86 años. Un abuelete, digo yo, ¿no? No sé vosotros lo que pensáis. Un abuelete. 86. Esto es un milagro. Esto es un puro milagro. Pero escúchame, aquí hay un dicho en España que dice así: agárrate que viene en curva. Todavía viene más. Cuando Abraham y Sara concibieron a Isaac, Génesis 18:11, dice así: Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y Sara le había cesado la costumbre de las mujeres. Pero fijaros la respuesta de este hombre ya anciano. Yo me maravillo. Yo cuando he escuchado esto digo, yo no tengo fe. Yo cuando he escuchado esto digo, yo no tengo fe. No, dice el versículo 14 que dijo, ¿habrá algo difícil para Dios? Y era un anciano. Fíjate qué respuesta de este anciano. Aleluya. Génesis, pero a nosotros, ¿sabes lo que nos pasa? A nosotros por una cosa chiquitita abandonamos. Por una pequeña, vamos tarda 10 días y abandonamos. Fijaros lo que dice Génesis 21:1. Y visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y era Abraham de 100 años. 100 años. Yo he tenido la oportunidad de conocer a un centenario. Por Dios. Era amigo de mi suegro. Y vive ahí donde están los Pisolaguitas, enfrente de los Pisolaguitas. Y dice el hombre, yo tengo 100 años. Pues era Abraham, un centenario. Y tuvo al hijo de la promesa con 100 años. Vaya, ¿no? Pero como digo, Dios es fiel. Dios cumple. Escúchame esto. Dios, es que se quede esto grabado en tu corazón. Dios nunca llega tarde. Dios nunca llega tarde. Aleluya. Pero fijar una cosa, como dije antes, la fe en Dios a veces
roza la locura, lo ilógico, eso es la fe a veces. Sí, hermano, sí. A veces la fe roza con la locura. Después de haber esperado toda una vida, escuchar que esperaron toda una vida, desde que le dio la promesa hasta que tuvo el hijo de la promesa, ¿cuánto esperaron? Y después le pide, y lo grave de esto es que Dios le pide a su hijo que lo sacrifique. ¿No es fuerte eso? Yo no sé lo que estaría pensando, no lo dice la Biblia, ¿verdad que no lo dice? Pero pues yo perfectamente pudiera ser así. Esto no puede ser. ¿Cómo me va a pedir Dios que sacrifique a mi hijo, al hijo de la promesa? Pero yo me maravillo de este hombre, de Abraham. Y cuando yo vi la respuesta de este hombre a Abraham, yo digo, yo no tengo fe. Dije, yo no tengo fe. No dudó. Escuchar esto. No dudó. No cuestionó la voz. No dijo, que estoy loco. ¿Qué pasa? ¿Qué me está pasando? ¿Qué estoy pensando esto? No dudó. Obedeció. Aleluya, gloria a su nombre. Alabado sea. Pero dice la palabra de Dios en Génesis 22, 11 y 12, que un ángel desde el cielo lo detuvo. Pero él iba a sacrificar a su hijo. Vaya. Pero aquí tenemos listas, podríamos citar varios ejemplos más. Josué con la muralla de Jericó. Yo no sé eso se lo cuenta hoy una persona y dice, ¿tú estás loco? ¿Cómo dando una vuelta a una muralla al son de gritar y después tocar la bocina se van a derribar una muralla? O como Eliseo y la tsunamita, que le da un hijo, esa mujer le da un hijo y después se muere y Eliseo se echa encima y ora por ese y se sana. Eso lo cuenta, si no sabe por qué está registrado aquí, eso es locura a la mente humana, pero esa es la fe, eso es la fe. La fe es eso. La fe roza muchas veces con la locura, hermanos, con lo sin sentido. Aleluya, gloria a su nombre. Alabado sea. No lo sé, hermano. Yo quiero abrirme hoy a mi corazón. No lo sé lo que hoy pasa. No sé si es porque hemos perdido discernimiento del Espíritu. No sabemos discernir la voz de Dios. ¿No? No sabemos discernir la voz de Dios. O no sabemos si es Satanás o el mundo cuando nos habla. Y por eso no obedecemos. No lo sé, hermano. De verdaderamente no lo sé. No lo sé. ¿A qué es debido? Pero sí es cierto que en este mundo se han introducido muchas ideas. Tenemos un bombardeo continuo a través de la red, de internet, por todos lados tenemos un correo de muchas cosas que oímos. Y pudiera ser que eso se haya introducido en cierta forma en la iglesia y por eso no oímos la voz de Dios y por eso no obedecemos. Puede ser, no lo sé. No sé a qué es debido. Aleluya. En este capítulo 11 hay más listas. En la palabra de Dios hay más gente, hay más listas de personas cuya diferencia fue su fe inquebrantable de Dios. Como podemos ver en Hebreos 11, de 20 al 31. Pero surge a mí una pregunta en mi corazón. ¿Tu fe de qué lado está? ¿Está de aquel lado de que nadie supo de tu fe? ¿De qué lado está tu fe? ¿Es aquella fe, se supo que fue una fe genuina, real, o quedó en el anonimato tu fe? ¿De qué lado está tu fe?
o forma parte de aquellos incrédulos carentes de fe. O es aquella fe, o pertenecemos a aquellos cristianos cuyo único recurso solo es la fe en Dios. A pesar de nuestros temores, a pesar de nuestros miedos, a pesar de nuestra lucha, nuestro único recurso es la fe. ¿Somos ese grupo o somos aquellos que nunca se supo de si su fe existió, fue de agrado o no fue de agrado? Aleluya. O tu fe fue como aquella que dice aquí en Hebreos 11, 33, 34 y 35, que taparon bocas de leones, que conquistaron reinos. ¿Esa es tu fe? Aleluya. Gloria, hermanos, fuera atajos. No busque atajos. Aunque se retrase, no busque atajos. Solo la fe en Dios. Somos el pueblo de Dios, somos la comunidad de fe. Y como tal tenemos que vivir. Gloria a su nombre. Aleluya. Y por último, aquí hay una última lista del 35 al 39. Hombres que a pesar que dieron buen testimonio, no recibieron lo prometido. Estos no taparon boca de leones. Estos no conquistaron, no vieron milagros. Estos no hicieron nada de eso. ¿Sabes cuál fue su hazaña? ¿Sabéis cuál fue su hazaña? Su fidelidad en Dios. Su fidelidad, ese fue su mayor logro. Permanecieron a pesar del sufrimiento. Porque escucha esto, el andar por fe a veces no queda exento de sufrir, de padecer. Pues estos cristianos sufrieron, fueron martirizados, fueron aserrados, barbaridades le hicieron, pero permanecieron firmes sin haber recibido lo prometido, sufrieron lo indecible, pero cuyo logro fue su fidelidad, que a los ojos de Dios es más que conquistar reino, es más que muchas cosas más. Su fidelidad a Dios no se dieron a pesar de. Aleluya, gloria a su nombre. Pero en este pasaje dar dos puntos, dos enseñanzas. El primero es, a veces pensamos que por el mero hecho de depositar mi fe en Dios, voy a obtener todo a lo que Dios yo le pido. En una palabra, Dios se convierte en un mayordomo. Hermano, eso no es acertado. A veces habrá momentos que sufra, padezca, sin haber recibido lo prometido, como estos hombres y mujeres de estos últimos cristianos de esta lista. Pero quiero darte una buena noticia. Por el contrario, toda promesa que Dios te ha dado, que Dios te ha hablado, la vas a recibir. Porque Dios cumple con su palabra. Dios no se puede negar a sí mismo. Dios cumple con su palabra. Ahora, entre comillas, porque a veces decimos que Dios no ha hablado y Dios no te ha hablado. Entonces, si Dios no te ha hablado, Dios no puede cumplir. ¿Vale? Gloria a su nombre. Aleluya. Quisiera dejar, ya concluyo, una aplicación práctica, porque algunos a veces se quedan, bueno, de todo esto, ¿cómo lo lleva a la práctica? Ya lo hemos dicho, una cosa de la que se suele dar resultado a todo aquel que lo hace es echar una mirada hacia atrás. Es decir, ver de donde Dios nos ha sacado a ti y a mí.
ver de donde Dios nos ha sacado y ver las cosas que Dios ha hecho. Eso nos fortalece, hermano. Cuando tú lo veas todo negro, haz una mirada atrás y eso te va a fortalecer de donde Dios te ha sacado. Otra, ya la sabemos, meditar en la palabra, leerla cada día, estudiarla, eso te va a dar fe. Porque yo puedo ser testigo de todo eso. Yo he cultivado la fe a través de leer la Biblia, a través de meditarla y a través de sufrir. También he sufrido, pero yo he visto la mano de Dios que nunca llega tarde. Nunca. Gloria a su nombre. Y quisiera concluir con dos cositas que se encuentra, pero que es vital. Puede ser que aquí esté la respuesta a alguna de tus preguntas. Hebreos 4:2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no le aprovechó el oír la palabra porque no la oyeron acompañada de fe. A veces queremos resultados, pero a veces no creemos lo que dice la Escritura. A veces dudamos de las promesas. A veces viene la duda y por eso a veces no vemos resultados. Porque nuestra fe no va, porque cuando leemos la Biblia no va acompañada de fe. ¿Vale? Y por último, escuchar esto es muy fuerte. Esto es fuertísimo lo que voy a decir ahora mismo. La falta de fe es la que te inhabilita para manejar el poder y el poder del Espíritu Santo que está a tu disposición. La falta de fe es lo que te inhabilita, para manejar el poder del Espíritu Santo que está a tu disposición. La falta de fe. Hermano, si ella, ya ha concluido, si hay aquí algún hermano o alguien que ha dicho, yo he estado a punto de dejarlo todo, de dudar, de abandonar, pídele perdón a Dios. Pídele perdón a Dios por cuantas veces has dudado y has desistido. Pídele perdón a Dios. Porque Dios es fiel. Dios cumple con su palabra. Y aunque a veces te veas en la última, clamando y llorando delante de Dios, pero Dios nunca deja al hombre tumbado. Dios siempre llega. Dios siempre, si Dios te ha hablado, Dios cumple con su palabra. Que Dios bendiga. Aleluya.